cordial saludo para todos y todas. El día de hoy les doy una calurosa bienvenida a nuestro programa Sanamente, el cual se realiza en compañía con nuestra Administración Municipal Guatapé Emprende y nuestro canal comunitario Corpagua TV. El día de hoy quiero traerles un tema súper importante que no es ajeno a la realidad de nuestro municipio, como lo es el tema del suicidio, la conducta suicida. Tema importante que hoy por hoy afecta no solo a nuestra municipalidad, sino también que se ha convertido en una problemática de interés público a nivel nacional y mundial. Es por eso que quiero que me acompañen en esta corta misión para que hablemos un poco más a fondo de esta problemática tan importante, pero a veces tan estigmatizada y que se ha manejado en un bajo perfil porque es un tema que casi no se toca. Entonces, quiero invitarlos a que continúen con nosotros y participen en este super programa que nos habla de este tema tan importante como es el suicidio, que es un tema que se trata muy poco en los hogares y que además se subestima demasiado, pero no es ajeno a la realidad de hoy por hoy, que va en constante crecimiento. Bienvenidos. En Sanamente, para el día de hoy vamos a trabajar un tema supremamente importante y un poco difícil de tratar en muchas oportunidades, como lo es el tema de la conducta suicida. Es un tema que hoy por hoy se ha convertido en un gran tema de interés en salud pública, puesto todas las implicaciones que trae consigo no solo a nivel personal, familiar y social, sino también psicológico, emocional y económico. Es por eso que entonces quisimos desde Sanamente abordar este programa y tratar esta temática tan importante a través de diferentes métodos, cómo hablar del suicidio, cómo identificar estos factores de riesgo, cómo tratar estos factores protectores, cómo podemos nosotros ser parte de esos entornos seguros y cómo trabajar para formar medidas de protección o medidas de prevención hacia esas otras personas que en algún momento de su vida han sobrevivido al suicidio o que hemos tenido de cerca esta experiencia con algún ser querido a través de una conducta suicida. Para este tema tan importante que traemos en Sanamente el día de hoy, tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar a través de su experiencia en su quehacer con jóvenes, adultos, familias y a través de su perspectiva sobre este tema. ¿Cómo es esto de las conductas suicidas? ¿Cómo es esto de las autolesiones? Bienvenido, Edison, a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Lisa. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a esta hora. Primero que todo, agradeciéndote por esta invitación. La verdad que enhorabuena que se destine un espacio para pensar en la salud mental. Un tema del que quizás todos sufrimos, pero quizás también lo descuidamos o lo dejamos en último lugar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, Edison, entonces entrando un poco en materia con esta temática tan interesante como lo es la conducta suicida, quiero primero pasar a acercar un poco a nuestro público precisamente con este tema. ¿En qué consiste una conducta suicida? Según la Organización Mundial de la Salud, consiste en todos estos actos deliberados y realizados de forma voluntaria con resultado no letal que pretenden atentar contra la vida de una persona, y esto sin la intervención de terceros. Pero entonces quiero contarles que este tema no es ajeno a nuestra región, no es ajeno a nuestra localidad. Si bien en el mundo el suicidio, la conducta suicida ocupa uno de los 3 primeros lugares en una población de 15 a 44 años como causa principal de muerte, tenemos que en Guatapé tampoco son ajenos los reportes de conductas suicidas en nuestra población. Entonces tenemos unos datos bien interesantes sobre esta temática que vamos a revisar precisamente acá contigo. Sí, Lisa, es que podríamos resumir el suicidio como una emoción que, digamos, le cause al individuo ganas de atentar contra su vida, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Y como usted lo decía, ¿cierto? Esto es un tema quizás tabú, pero que yo creo que si todos nos ponemos a hacer un ejercicio, encontramos un amigo, un vecino, un miembro de la familia
o alguien que en algún momento de su vida haya, digamos, o tenido pensamientos suicidas o hacer, digamos, atentados contra su vida. Es un tema tabú, pero que en los pasillos, en las cafeterías, seguramente se habla. Y digamos en Guatapé particularmente, que es un pueblo pequeño en el que todavía nos conocemos, cada que ocurren este tipo de hechos, pues sin duda es algo que consterna y de lo que se entera pues gran parte de la población. Entonces yo pienso que es muy importante abordarlo precisamente visibilizando pues como esta problemática, es decir, no hay mejor manera de abordar una problemática que digamos introduciéndose en la misma, y no solo introduciéndose, ¿cierto?, poniéndose en los zapatos del lugar del otro. En este caso, por ejemplo, poniéndonos en los zapatos de quien haya tenido pensamiento suicida, si es que todos y todas en algún momento no los hemos tenido. Claro, muy interesante en los zapatos del suicidio. Y es que, como lo decíamos ahorita, estadísticamente nosotros tampoco nos quedamos atrás a la realidad mundial, nacional. Entonces podríamos hablar un poco de estas estadísticas que tenemos documentadas en nuestro municipio. Para el año 2019 tenemos un reporte de 10 casos de intento suicida, para el 2020 tenemos un reporte de 5 casos y hasta la fecha, en lo que va del 2021, tenemos 3 reportes. Eso sin contar los que no consultan, que sabemos que también pasa mucho por este tema de no ver desde un primer plano, desde lo personal este tema. Muchas veces se queda en el silencio de cada persona. Exacto. O en el hogar. Como tú dices, ¿cierto? Como es un tema tan tabú, a la gente le da pena que se enteren o le da pena consultar al respecto, y si consultan es algo que se maneja desafortunadamente pues muy subterráneamente, digámoslo así. Pero a mí me asalta una duda, Lisa. ¿Cuáles, por ejemplo, son las principales formas de atentar contra la vida que se han presentado, por ejemplo, en el municipio de Guatapé? ¿Qué es lo más común que ocurre en el municipio? Claro que sí, Edison. Sabemos que la decisión de atentar contra la vida propia es muy personal y que desde lo individual se aborda de cada persona de acuerdo a muchas cosas, capacidad, entorno, pero si bien la pregunta puntual te la respondo diciéndote que en Guatapé tenemos dentro de las 3 primeras causas o formas de intento suicida, tenemos como primer lugar la ingesta de medicamentos, que muchas veces es combinada con alcohol o con sustancias psicoactivas. La segunda causa que tenemos es lanzamiento al vacío o incluso a la represa. Sabemos que tenemos también un factor aquí de riesgo, como lo es la represa, y también tenemos un tercer factor, y no menos importante, es el ahorcamiento. Entonces son alarmantes y preocupantes también estas metodologías, además, Edison, por el impacto que se genera en las familias, en el contexto social. Lo decías ahora, en nuestro municipio un evento suicida genera muchas veces no siempre, desconsuelo, desconcierto, pero entonces si miramos más allá, ¿qué pasa después de eso? Se hizo noticia, ocurrió el evento, se comentó sobre él, pero si miramos a fondo, ¿qué podrá pasar? Tú lo decías ahora, en los zapatos del suicida o en los zapatos del suicidio, ¿qué podrá pasar por la mente, cierto? ¿Qué factores tenemos que rescatar en nuestra sociedad y también a nivel personal para que lleguemos a este tipo de conductas como forma de solucionar o como forma de ver una salida a algo? Sí, cuando usted me habla de qué pasará por la mente de un suicida, pues a mí inmediatamente se me remite pues como el entorno, ¿cierto? Entendiendo el entorno como su vida en familia, su vida en sociedad, su vida en el colegio, ¿cierto? Digamos, yo ahora que estoy en pues encargado del tema educativo del municipio, el entorno escolar es sumamente importante. Entonces me refiero a que seguramente para entender o ponernos en los zapatos del suicida es muy importante entender las condiciones de vida que está viviendo, ¿cierto? Porque bien lo dice el adagio popular, nadie sabe con la sed que bebe el otro. Claro que y sí. Es determinante tratar de entender qué dificultades o problemas tiene la otra persona. Dificultades en la familia, dificultades en la escuela, dificultades en su relación de pareja, y que digamos lo está atormentando de tal manera
que lo esté llevando, digamos, a un trámite complejo o a una agudización de emociones fuertes como el miedo o como la tristeza, que lo lleven en algún momento a pensar que atentar contra su vida puede ser una solución. Claro que sí, y mira que es muy interesante eso que dices. Desde mi experiencia también profesional, puedo decir que muchas de las quejas del ser humano o del sufrimiento del ser humano se inician o se basan en gran parte, en gran medida, en la relación con el otro. Tú lo decías muy bien ahora, el entorno educativo, el entorno familiar. Si vamos al corazón del sentir de las personas que en algún momento o han tenido conductas suicidas o han sido cercanas a personas que las han tenido, siempre es el reclamo de la relación con el otro. Entonces, lo mencionábamos ahora, ¿qué podrá pasar? Tenemos dificultades a nivel personal, de pareja, económicos, sociales, culturales, incluso en ese mismo entorno escolar donde vemos tantas situaciones de bullying, de malos tratos hacia los mismos compañeros, entre nosotros mismos como adultos, en los grupos de pares, todas estas situaciones que generan conflicto al interior del ser humano, pero en esa relación con el otro. Entonces, ¿cómo puede llegar una persona a tomar una decisión de atentar contra su vida en un momento determinado, cuando tiene alguna situación difícil de resolver? ¿Qué pasa además en ese contexto que lo lleva a no buscar otras opciones? Por ejemplo, con tus estudiantes, que también sé que pasa mucho en el entorno escolar, estas conductas que, como decíamos ahora, no son letales. Cuando tenemos estudiantes con conductas de corte repetitivos, que se hacen daños en su cuerpo, que muchas veces es ese llamado a ser atendidos o a poder expresar este dolor o este malestar que tienen en esa relación con el otro. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia todo este trabajo, mejor dicho, toda esta visibilización de este problema en el entorno social? Sí, no, yo ahí, y con lo que usted está diciendo, Elisa, de esas problemáticas o de esas cosas que nos acongojan a todos los seres humanos, pues a mí siempre se me ha despertado una preocupación, ¿cierto? Sobre todo pues en el tema educativo. Digamos que en Latinoamérica y en Colombia, digamos, el sistema educativo y la formación ha estado enfocada desde un modelo que ha desarrollado enormemente o ha desarrollado en gran medida principalmente el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo del cerebro está relacionado con aquello que conocemos como las habilidades duras o el razonamiento, el pensamiento lógico, ¿cierto? Y eso es bueno, pero digamos lo preocupante es que hemos descuidado el hemisferio derecho, que es aquel relacionado con las habilidades blandas, ¿cierto? Hablamos de habilidades blandas como el tema de la creatividad, resolución de conflictos y manejo de emociones, inteligencia emocional. Y es ahí donde yo, digamos, quisiera que en este espacio habláramos un poco de eso, el papel que juega el manejo de las emociones en el tema del suicidio y cómo, digamos, digamos que en la sociedad colombiana en general y en el municipio de Guatapé quizás no tenemos una fortaleza en el trámite de algunas emociones que de pronto inducen a que esta problemática pues digamos se haga más fuerte. Claro que sí, importantísimo eso que dices, además porque es correcto, vemos que muchas veces dejamos de lado toda esta, como tú bien lo dices, este hemisferio, el desarrollo de estas habilidades blandas que permiten y favorecen mejorar la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, más allá de crearnos una estructura rígida de un ser humano que es fuerte y que nunca puede verse decaído o en malestar. Y es que precisamente esto se relaciona justamente con el otro. ¿Cómo respondemos nosotros como sociedad ante la debilidad del ser humano? Me haces acordar de este dicho popular que dice: los hombres no lloran, o si tú lloras o te sientes mal, eres débil, o eres una persona con pocas capacidades. Exacto, no, es que ahí yo pienso, y es bueno hacer hincapié en esto, porque seguramente todos los que estamos en las casas, padres, madres, hijos y amigos, en algún momento pues hemos hecho, digamos, o hemos macartizado las emociones de otras personas, ¿cierto? Nos enseñaron particularmente a los hombres dentro del modelo patriarcal que llorar está mal, ¿cierto?
o que es un símbolo de debilidad, o que sentirme triste está mal y está mal contarlo, ¿cierto? Entonces, es ahí donde radica el problema de que si tengo un miedo, una tristeza y lo expongo, pues la sociedad en vez de arroparme, la familia en vez de arroparme, de pronto quizás me revictimice y me agudice el problema, y es allí donde quizás aparezcan pues este tipo de conductas. Entonces es importante reconocer eso para digamos, adquirir un compromiso, ¿cierto? ¿Qué pasa con ciertas emociones que como sociedad no hemos interiorizado para tramitar debidamente? Bueno, y eso me hace pensar también en que si bien las teorías de selección natural nos hablan de que sobrevive quien mejor se adapta, no podemos reconocer o dejar de lado que estamos satanizando las emociones. Tú bien lo decías ahora. Entonces es de débiles llorar, es de débiles hablar cuando estamos mal, y muchas veces nosotros cometemos ese error, directa o indirectamente, de callar a esas personas o de estigmatizarlas hasta el punto de que ni siquiera saben a quién recurrir a la hora de buscar ayuda. Y esto también es un mensaje y una invitación no solo para jóvenes y niños, sino también para los adultos, abuelos, para todos en general, todo este tema de que permitamos la expresión de emociones. Normalicemos hablar del suicidio. Y es que, Edison, este es otro tema, va resultando mucha tela para cortar alrededor de esto, y es que se ha pensado que hablar de suicidio directamente y de frente es promover a esta conducta, y resulta que no. Resulta que hablar del suicidio, además de normalizar las emociones que no siempre tienen que ser de felicidad y emoción, sino también de tristeza, llanto y debilidad, además de permitir que se normalicen estas emociones, facilita que las personas no se sientan discriminadas, que el malestar o el sentir que necesitamos ayuda no sea un tema tabú, no sea un tema de locos y consultorio psiquiátrico, porque si vamos a hablar en términos generales, siempre que hablamos de psicólogo, de suicidio, de estos temas alusivos a salud mental, de una vez se subraya la palabra loco, la palabra trastornado, que de entrada ya minimiza al otro. Exacto, y eso surge o nos desata una pregunta muy interesante. Cuando alguien tiene un tipo de conducta suicida, si bien es muy desde la individualidad, ¿cuál es la responsabilidad social o de la sociedad sobre esa persona? ¿En qué estamos fallando sociedad, como familia, para que esa persona, digamos, tome alguna determinación en este sentido? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea. O sea, lo primero es reconocer la problemática. Reconozcamos pues que el suicidio nos puede pasar a cualquiera en casa, ¿cierto? A nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro vecino. Pero también normalicemos las emociones, ¿cierto? Está bien sentir tristeza, está bien sentir alegría, está bien sentir miedo, asco, ¿cierto? Pero que en esa medida normalicemos también en algún momento, cuando las emociones nos desbordan, buscar ayuda con un padre, con una madre, con un amigo o con las instituciones, digamos, que dan unas rutas o unos canales, ¿cierto? Esto no es un tema ni de personas débiles, ni de personas locas, ¿cierto? Buscar ayuda o sentir emociones es un tema netamente humano, ¿cierto? Y hace parte de ser humano. Todo el individuo, desde su individualidad, valga la redundancia, digamos, siente unas emociones, algunas más fuertes que otras, y está bien que las expreses, y está bien que en algún momento, cuando siente que la desborda, está digamos, el camino de buscar ayuda, y que, digamos, eso lo debemos ir adaptando y entendiendo cada vez más como sociedad, para, digamos, volvernos como unos entornos protectores, ¿cierto? Esto es como un mínimo grado de humanidad que deberíamos ir incorporando en nuestro chip, ¿cierto? En nuestro chip personal, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestro CDI. Muy importante, además, porque acabas de mencionar algo que quiero que lo resaltemos y hagamos como énfasis en él, y es cómo nosotros, así como podemos ser un entorno de riesgo, podemos ser un factor protector. Entonces, tú bien lo decías, si yo no puedo ser esa persona que ayude a alguien que necesita, puedo ser quien lo oriente a que busque la ayuda profesional, que sería como el
fin último de humanidad o empatía. Empatía, que es un término tan mencionado ahora, pero que a la vez tampoco implementado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo pienso que el mensaje más que todo ahora es a que nos revisemos, no solo desde lo personal, sino también desde lo social. Cómo yo estoy aportando a esa cohesión, cómo estoy haciendo que, primero, se reduzca el estigma en salud mental, segundo, normalizando las emociones, y tercero, favoreciendo estos entornos protectores, toda esta participación de las personas que conozco, a que se incluyan en diferentes actividades, que busquen ayuda, que traten de encontrar otros caminos como solución a los diferentes conflictos y puedan transitar sanamente por todas estas problemáticas que vivimos los seres humanos. Así es, Lisa, cierto, usted ha tocado el tema de la empatía, y volvimos al punto de inicio, ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro, en este caso en particular en los zapatos, pues digamos, del suicida. La empatía como ese grado de humanidad, como ese grado de afecto por el débil o por quien necesita ayuda, y digamos que desarrollar empatía pues ayudaría a crear entornos protectores para quienes lo necesitan, ¿cierto? Entonces, muy importante pues lo que usted acaba de mencionar de la empatía, ¿cierto? Que en el colegio, que en la escuela, que en la familia, pues tratemos de ser más empáticos, y que en vez de volvernos quizás agudizadores del problema, cuando alguien esté pasando por una dificultad, sirvamos como de puente, si no es de solución, de puente, para que esa persona que, digamos, en algún momento alguna emoción lo está desbordando y lo está llevando a tener, digamos, pensamientos suicidas, pues pueda encontrar ayuda si es el caso. Edison, quiero aprovechar ahora que lo mencionas y que nos estamos reconociendo todos como responsables desde lo individual y desde lo social, responsables en este tema de la conducta suicida y del suicidio como tal. Quiero recordarle a toda nuestra población, a todo nuestro público, que cualquiera puede identificar a alguien que esté en riesgo de atentar contra su vida. Cualquiera de nosotros, la familia, la institución educativa, el líder de la Junta de Acción Comunal, el maestro, el abuelo. Entonces, dentro de esa ruta de atención que tenemos está buscar ayuda. Lo ideal es ayuda profesional, ¿cierto? Dirigirse al hospital, solicitar una cita médica para ser derivado con la especialidad requerida. Pero también contamos con unos espacios en nuestro municipio que favorecen esa integración de las personas y que pueden encontrar ayuda. Espacios como lo son la institución educativa, el colegio, también en la zona rural, en la parte urbana. Tenemos también el Centro de Desarrollo Infantil, la Comisaría de Familia, el hospital, la policía, un maestro, la administración municipal. Todos estamos con las puertas abiertas para que ustedes puedan acudir a solicitar esa ayuda que necesitan y podamos buscar formas de aportar en esa solución a esa problemática personal que sufren las personas. Entonces, este es como el mensaje que queremos darle a nuestra comunidad, de que hablemos de suicidio, hablemos de los zapatos del suicidio y busquemos estrategias colectivas para trabajar en medidas de prevención, medidas de manejo a este tipo de situaciones y de normalización de las emociones. Entonces, muchas gracias, Edison, por habernos acompañado y por aportarnos desde tu conocimiento sobre esta importante temática que nos quedaría faltando tiempo. Así es, digamos que abrir la puerta pues desencadena un montón de temas alrededor de la conversación y de la palabra, y eso es importante para fortalecer estos temas, ¿cierto? Lo primero es reconocer los asuntos y nombrarlos por su nombre, y yo pienso pues que el espacio ha cumplido ese propósito. Yo de nuevo celebro pues la apertura de este espacio para la salud mental. Yo reitero, quizás como sociedades a veces nos hemos equivocado y llevar o tratar la salud mental en un segundo plano, cuando muchas veces gran cantidad de los problemas, incluso físicos, digamos, dolencias físicas, están relacionadas con la salud mental. Entonces, de nuevo, enhorabuena que se abre este espacio para la salud mental en el municipio,
Gracias a usted, Lisa, por invitarme, y bueno, quedaremos atentos a que, digamos, poco a poco podamos ir mejorando en la salud mental en nuestros espacios, en nuestras instituciones educativas, en el CDI, en los entornos como lo son las familias y en general en la sociedad. Claro que sí, y de nuevo pues dar las gracias a nuestro alcalde Juan Pérez a través de su administración municipal Guatapé Emprende y a nuestro canal comunitario Corpagua TV por abrirnos este espacio, por acercarnos a ustedes que están acá muy atentos de toda esa información importante que traemos, y claro que sí, esperamos poder seguir abriendo a través de Sanamente estos espacios colectivos que nos traigan, además de educación, oportunidades de trabajar problemáticas que no son desconocidas en nuestro municipio. Muchas gracias por permanecer aquí, espero verlos en una próxima oportunidad con temas muy interesantes. Bueno, y ya para finalizar, para el día de hoy tenemos en nuestra cápsula mental un corto video donde una joven, desde su posición de joven, nos va a hablar un poco también de este importante tema. También escuchamos a los jóvenes, qué piensan ellos, cómo pueden aportar a esta solución que los afecta directamente a ellos, pero también a toda la comunidad, así que veamos. Hola a todos, mi nombre es Joela Jiménez, soy del municipio de Guatapé. ¿Sabías que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo? Son muchos los motivos los que pueden llevar a una persona a pensar sobre suicidio. Ese pensamiento está más cercano de lo que creemos. Te puede tocar a ti, me puede tocar a mí. La empatía es indispensable. Todos podemos tenderle la mano a alguien que esté pasando por una crisis. ¿Sabías también que el suicidio sí se puede prevenir? El día de hoy aprenderemos de qué manera. 1. Cuando identifiques que alguien hable sobre algo que le genere malestar, escúchalo sin juzgarlo. 2. Hablar del suicidio, al contrario de lo que se cree, ayuda a romper el tabú que hay en él. No tengas miedo de hablarlo. 3. Importantísimo, no podemos lanzar juicios sobre otra persona. Cada quien sabe lo que está viviendo. Acompañemos sin juzgar. 4. Si sientes que alguien necesita ayuda profesional, oriéntalo, nunca lo dejes solo. 5. Si está en tus manos, ayuda a evitar que esa persona pueda tener elementos con que se pueda hacer daño. Sé empático, conéctate sanamente con el otro. Es en los momentos difíciles en los que entendemos cómo un abrazo, que nos escuchen y una simple compañía pueden salvar una vida. No seas indiferente ante ello. Muchas gracias a Joela por este valiosísimo aporte que nos ha dado, donde podemos visibilizar también a nuestros jóvenes y su opinión a través de las diferentes problemáticas que nos atraviesan a todos como sociedad. Esperamos contar nuevamente con tu participación en una próxima oportunidad. Y por último, quiero finalizar agradeciendo a nuestro alcalde Juan Pérez desde su administración municipal Guatapé Emprende y a nuestro canal comunitario Corpagua TV por abrirnos este espacio, estos espacios colectivos y sociales que son tan importantes para visibilizar la salud mental en nuestro municipio y todos estos temas que se tejen alrededor de ella, que son importantísimos y no se pueden desconocer en nuestra sociedad. Los invito para que nos acompañen en una próxima emisión con temas muy interesantes que serán de gran ayuda para toda nuestra comunidad. Muchas gracias, chao, chao.